Muy bien, maestros. Esta es la última semana de la quinta actividad de esta experiencia. Vamos a trabajar la competencia tarea de CREA y evaluar la capacidad de evaluar y comunicar, para lo cual los estudiantes van a registrar las fuentes de información que han usado para generar sus ideas, así como las imágenes que les permitan ilustrar, ¿no?, el proceso del desarrollo de sus creaciones artísticas. También para el siglo C de primero y segundo, ellos también van a comunicar cómo fue su proceso creativo y nos van a explicar las cualidades estéticas que han empleado en sus creaciones artísticas, ¿no? Y también lo van a hacer con sus compañeros. Ok, entonces ya tenemos las sesiones para cada uno de los grados. Vamos directamente al desarrollo de las actividades, cómo se va a desarrollar. Como sabemos, tenemos un inicio. Empezamos con una pregunta, ¿no? Bueno, aparte de haber hecho el saludo de la mañana, ¿no?, habernos presentado, haber escrito la fecha, ¿no?, haber hecho los acuerdos de convivencia, los acuerdos de clase en aula. Vamos a hacer una pregunta con lo cual vamos a iniciar para poder presentar nuestro título de esta semana. El docente pregunta: ¿qué aprendimos la clase anterior? Obviamente, si ustedes recuerdan, pues cada maestro se ha empleado diferentes tipos de técnicas. Hay técnica del esparcido, del puntillizo, del degradado, de las acuarelas. Y he pedido que cada maestro pueda trabajar con la mejor técnica que ellos conozcan y que también les permita poder abordar esa clase, ¿no? Entonces, que no, quizás algunos maestros han usado hasta dos técnicas, hasta tres técnicas, pero en preferencia yo les pedí pues que trabajemos una sola técnica y nos perfeccionemos en eso, ¿no? Como los estudiantes especialmente. Ok, a partir de esto la pregunta sería: ¿qué materiales cuento para esta clase, ¿no?, que hemos traído? Quizás hayan traído algunos materiales a partir de lo que hayan visto en la anterior actividad, ¿no? Quizás les ha agradado la técnica del puntillizo y para esto se han previsto los materiales, ¿no? ¿Qué tipo de técnica de pintura podré realizar con el material que cuento, ¿no? Entonces, a continuación, con estas preguntas nosotros vamos a trabajar eh, qué qué necesitamos poner en práctica para poner en evidencia lo aprendido. O sea, ya si bien es cierto, ya hemos aprendido las técnicas, ¿no?, de la clase pasada, y ya tenemos los materiales. ¿Qué necesitamos hacer? Obviamente poner en práctica, para lo cual vamos a presentar el título, que es Elaboramos una recreación artística, en la cual vamos a trabajar en esta clase. El docente obviamente presenta el propósito de esta clase, ¿no? Entonces, el propósito de esta clase es poner en evidencia lo que se trabajó en todas las clases anteriores, y en esta oportunidad lo van a tener que presentar. ¿Ok? Bueno, voy a explicarles con el PPT. También les he elaborado un PPT maestro para que ustedes también puedan trabajar, ¿no? Se presenta el título, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el propósito de esta clase? Y la primera imagen que se va a presentar, ¿no?, presentar nuestra reacción inmediata. ¿Qué puedes ver en la siguiente obra artística? ¿No? Entonces, acá vienen los saberes previos de los estudiantes, ¿no?, que van a opinar, ¿no? Acá tenemos dos dimensiones, ¿no? Uno claro, uno oscuro, uno de la naturaleza, el ambiente, el otro puede ser la contaminación. Voy a mencionar que tenga por un lado los colores cálidos, los colores fríos. Ya. Vamos, de todo lo que el estudiante se ha trabajado en la clase anteriores, ¿no?, va a ir mencionando, ¿ya? ¿Cuál crees que es el tema que ha trabajado? Es decir, ¿qué intenta comunicar el artista con esto, ¿no? Entonces, acá también el estudiante va a tener esa libre expresión de poder comunicar. Esto es para el siglo VII, maestro. Para el siglo VII también viene lo mismo, con otras imágenes más sencillas poder interpretar, ¿ya? Entonces, estamos en el 7 y luego vamos a presentar esto de acá. La pregunta sería: eh, ¿cómo recrearías en una sola imagen para enviar un mensaje diferente? Tenemos dos imágenes de un desierto, un palo seco, ¿no? Ya. Y el otro lado tenemos un árbol bastante coposo, bastante vegetación y un ambiente armonioso. Ya. Tenemos dos contextos diferentes. Entonces, ¿cómo lo harían ellos representados? Y vamos a presentar un modelado. Entonces, sale este de acá. ¿Cómo represento esto? El lado izquierdo con el lado derecho, y saldría esto, ¿no? A esto le llamamos una recreación artística a partir de dos contextos diferentes, de dos obras artísticas diferentes. El estudiante va a tener que usar la imaginación y ver cómo lo combina, ¿no? Entonces lo va juntando. Entonces, esto podría ser la representación que podría presentar el estudiante. Listo, entonces acá vemos en más el modelado número 1. Ya, entonces eso podría ser el trabajo final.
Podría ser quizás de otro modo, también puede ser presentada de este modo. Ya, entonces se hacía en un árbol, sino con el sol. Puede también ser en una forma de una palma de mano. Entonces hay varias obras artísticas que se han presentado y se ha hecho ver de diferente manera, ¿no? Tenemos el árbol, en este caso el izquierdo va la naturaleza, por el lado derecho viene lo que viene a ser la contaminación o la degeneración ya pues prácticamente de las sequías, ¿no? A consecuencia de las contaminaciones que se ha vivido. Recuerden que el tema que estamos trabajando es la contaminación ambiental, ¿no? En base a todo eso. Y también hemos hablado un poco del agricultor. Pero nuestras obras artísticas se va a basar más en el tema del ambiente, ¿ya? Entonces, ahora, de ahí vamos a nosotros pedir a que el estudiante realice una recreación artística. En esta parte, maestros, hay tres propuestas ya que yo se les he presentado. Tengo esta imagen, tengo la otra y tengo esta tercera. ¿Ya? Entonces, en nuestras, ya. En nuestro trabajo ya de CREA, el estudiante va a tener que, a continuación, el docente pide realizar su creación artística, el docente realiza un constante. Acá, desafío a inspirar. Nosotros vamos a presentar estos modelados, ya lo que se ha presentado anteriormente, estos de aquí, estos de acá, estos modelados, ya que son dos contextos diferentes, ya entonces que podrían haber presentado. A continuación vamos a presentar dos imágenes. Acá tenemos el ejemplo número 1, realiza la recreación artística. Tenemos una contaminación de una siderúrgica y una playa bastante hermosa. ¿Ya? ¿Cómo lo puede juntar en dos imágenes, en una sola imagen estas dos fotografías? O puede ser el otro, puede ser un paisaje con la contaminación también. Ya tenemos colores diferentes, cómo lo puede recrear. Y la última, la tercera opción podría ser en colores grises, ¿no? De una contaminación con un color, pues, de un paisaje de día, ¿no? De un ambiente bastante, bueno. Esta es una imagen, un dibujo, una fotografía digital en el cual, pero lo que quiero que el estudiante a partir de estas imágenes pueda hacer como los modelados que estamos presentando acá arriba. Tenemos el número, la plantilla, el plantilla número 10, la 11 y la 12. ¿Ya? Entonces cualquiera de esos tres se le puede presentar al estudiante a elegir. Entonces esto lo podemos proyectar en la multimedia grande. Ese es el primer modelado. O esto o cualquiera de estos. ¿Ya? Recomiendo quizás uno de ellos, maestros. ¿Ya? Entonces para que el estudiante pueda elegir. Vámonos con el sexto siglo, que también viene a ser lo mismo. Viene la pregunta, ¿no? ¿Qué puedes ver en la imagen? ¿Qué puedes ver en la siguiente obra artística? En este caso, en esta fotografía o en este dibujo, ¿no? Que está simplemente, es en realidad lo mismo, lo único que está sombreado por un lado y la parte del árbol que lo quita, ¿no? Pero acá vamos a esperar respuesta de parte de los estudiantes. Ya tenemos la otra pregunta, ¿no? ¿Qué crees cuál crees que es el tema del trabajo? Es decir, ¿qué intenta comunicar? ¿No? Vamos a escuchar atentamente las respuestas de cada uno de los estudiantes. Luego vamos a presentar cómo recrearías en una sola imagen estos dos dibujos. Acá tenemos el lado izquierdo, tenemos la contaminación y el lado derecho tenemos un dibujo de un paisaje, de un lago, una montaña y árboles, ¿no? Entonces, quizás la respuesta del estudiante podrían ser, vamos a escuchar la respuesta y vamos a presentar algunos ejemplos que podrían haberse dado, ¿no? En forma de mundo, por un lado hacemos grises representando la contaminación, por el lado a colores representando la naturaleza. Puede ser en forma de un círculo, ya, y puede ser esto. Esto es para los siglos de primero y segundo. ¿Ok? Entonces, una vez hecho esto, nosotros le vamos a pedir a los estudiantes hacer la siguiente recreación artística. A diferencia del séptimo siglo, acá se los vamos a presentar una sola imagen. Ya, entonces realice una recreación así. Parte en dos en este caso. Dos realidades. Acá tenemos una sola realidad. Ya tenemos árboles, ciudades. Lo que va a hacer el estudiante es recordar la clase que hemos trabajado en combinación de colores, ¿no? En el degradado, las técnicas que han empleado y cómo podría el estudiante representar la contaminación y la naturaleza en esta imagen. Para primero y segundo simplemente para colorear, maestro, porque va a tomar mucho más tiempo hacer el dibujo.
porque hacer un dibujo es otra actividad y va a demanda de mucho más tiempo. O la otra imagen que también había presentado esto, por un lado tenemos la ciudad, por otro lado tenemos otra casa de campo, no sé cómo lo podía dividir esto. Dejamos al estudiante a que haga su recreación artística a partir de lo que todas las clases que hemos ido a trabajar. ¿Ok? Entonces, para primera y segunda, solamente es a dibujar, maestro. ¿Ya? Entonces, para el séptimo ciclo, se les presenta imágenes. A partir de esas imágenes, el estudiante va a tener que realizar en una sola hora de arte. ¿Ok? Entonces, cada maestro ya ve qué propuesta le presenta, si el primero, el segundo o el tercero. ¿Ok? Entonces, también están en la ficha, maestros, en la ficha que se les ha presentado está el ejemplo de lo que quiere hacer de esta imagen con la segunda imagen a lo que tiene que sacar. Ahora, lo que acá le estamos dando en la mitad de una copia, ¿no? Lo único que va a hacer es el estudiante, esta imagen que está obviamente del lado vertical, lo va a tener que colorear, ¿no? Y representarme la naturaleza y la contaminación por un lado. Entonces, a partir de las imágenes que va observando, a cuál lo puede poner la contaminación y cuál podría poner quizás la naturaleza, ¿no? Libre de contaminación. Ok, entonces para el siglo séptimo, obviamente la imagen se lo vamos a proyectar en la pizarra, no se les va a dar. Acá se repite esta actividad, es lo mismo que entonces, es decir, esta copia es para dos estudiantes, ¿no? No les presento acá la imagen, ustedes, cada maestro lo puede proyectar la imagen en la pizarra o puede imprimir estas imágenes. Las imágenes están en el Drive Maestros, hemos subido la quinta semana, ya entramos a la quinta semana y tenemos las sesiones de primero a quinto, ya, y tenemos los recursos, ya, los modelos que hemos estado usando, ya acá están los modelos que quisiéramos usar en pantalla grande o imprimir, acá lo encuentras el material, y nuestros recursos que queríamos hacer. Es decir, quería yo el estudiante entre A1, A2, estos dos, quizás yo quiero imprimirlo, entonces yo puedo juntar lo que habíamos propuesto acá. Eso de acá. Esto con esto tengo la imagen en el drive. Con A1, A2. Este es ambos A. Tengo el B y tengo el C. Para el siglo 7 tengo este dibujo para poder colorear. Quizás no quiero hacer en la mitad de una hoja, quiero que sea grande. Entonces lo imprimo esta imagen grande simplemente para que el estudiante empiece a hacer los colores, ¿no? A partir de las técnicas que se ha trabajado. Y lo único que tiene que hacer es representar pues con colores dónde está la contaminación y por dónde está la naturaleza libre de la contaminación. Ok, eso es todo, maestro, con respecto a esta última semana y esperemos que le haya sido de bastante utilidad haberles compartido este video y socializarles. Muchísimas gracias, maestro.